Bien, en este video vas a aprender a crear lo que es la sección de Hero dentro de tu página web. Le voy a mostrar el paso a paso a seguir para usted colocar un video dentro de esta sección y que no tenga problema a la hora de cargar en su página web. Le voy a mostrar el proceso, el paso a paso a seguir. Así que vamos a empezar de una vez. Para ello, nos vamos directamente a lo que es WordPress. Aquí me voy a dirigir a lo que es el área de página y ya yo tengo una página creada. Pero todos sabemos el proceso de crear la página. Venimos aquí a lo que es añadir nuevo, el título de la página. Y aquí si vamos a trabajar con elementos, vamos a colocarlo en lienzo de elementos. Le damos a publicar y ya ahí tenemos esa parte lista. Y bien, vamos a darle aquí a editar con elementos y vamos a esperar a que cargue. Muy bien, ahí ha cargado el elemento. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a agregar una sección. Primero a una columna. O vamos a agregar lo que es el menú también, que vimos en el ejemplo. Vamos a colocarle 3 columnas. Y una va a llevar a 2 columnas, que es la que vamos a utilizar para crear el giro. Bien, lo primero es, vamos a colocar un pequeño icono por aquí. Vamos a buscarlo. Voy a utilizar este. Aquí vamos a utilizar un botón, el cual vamos a utilizar para cuando la persona quiera hacer una cotización. Y por último, vamos a agregar el menú. Recuerden que para agregar el menú, usted debe de tener instalado lo que es la versión de Pro de Elementos. Lo colocamos y aquí me va a colocar lo que sería las secciones que tengo en el menú ya anteriormente creadas. Voy a centralizar aquí, actualizar para que se guarden los cambios. Y vamos de una vez a modificar ciertas cosas, como por ejemplo, vamos a ponerle un color de fondo. Vamos a buscar o algo parecido al que hice para el ejemplo. Vamos a colocarlo por aquí. ¿Saben? O para hacerlo más rápido también puedo copiar el código. Vamos a copiarlo. Y ahí ya tengo el mismo que utilicé en el ejemplo. Vamos a poner esto en estilo. Vamos a cambiarlo en tipo de texto de color. Vamos a ponerlo en blanco. De aquí vamos a modificar algunas cosas como quitarle esa rayita que se ve. Vamos a decirle que no la coloque. Ahí está. Y vamos a colocarle un colorcito en lo que es el color de texto. Pero lo vamos a hacer al pasar el cursor. Hacemos esto y aquí vamos a utilizar este mismo rojo. Así, o lo podemos cambiar a este color y ahí se vería un poco mejor. Otra de las cosas que voy a hacer, me voy a tipografía y aquí voy a aumentar un poco el tamaño del menú en peso. Lo voy a poner en 400 normal y si quiero ponerlo todo en mayúscula, entro aquí a transformación y le doy mayúscula y así quedaría. Entonces, otra de las cosas que podemos cambiar aquí, vamos a volver hacia atrás, aquí menú, es la opción activa. Cuando el botón esté dentro de una página, vamos a colocarlo en, por aquí, lo voy a dejar ahí y ya actualizo. Por último, vamos a centralizar el botón. Vamos aquí, alineación en estilo, vamos a cambiarle el color de fondo. Vamos a hacerlo aquí. Ok. Vamos a ponerlo de este color. Y aquí podemos ponerle, por ejemplo, cotización. Ok. Y ahí lo tenemos.
Y aquí ya ahí le colocaríamos la URL que lo lleve a un área donde hay un formulario donde se solicita la cotización. Ya esta parte la conocemos. En caso de que usted no sepa cómo crear un formulario, déjenmelo saber en los comentarios para crear un video explicándole esa parte. Bien, ahora vamos a trabajar con lo que es el giro, que es, se podría decir, el protagonista de este video. Vamos a seleccionar la estructura o el contenido, el contenedor. Y aquí me voy a ir a lo que es el área de estilo. Y dentro del área de estilo yo tengo una opción que se llama tipo de fondo, donde puedo colocar un fondo, un color sólido. Aquí puedo agregar lo que es dos tipos de colores. Puedo manejar el color principal, el color secundario. Y tenemos la opción de video, que es la que vamos a utilizar. Y también tenemos la opción de carrusel. La opción de carrusel mayormente se utiliza para, como su nombre lo dice, un carrusel, para que vayan colocándose imágenes y que se vayan visualizando. Pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que es en la opción de video. Aquí en la opción de video es simplemente tenemos lo que es un color de fondo mientras se va cargando el video y el enlace donde está ubicado el video que va a correr sin detenerse dentro de la página. Mi recomendación, como todos saben, los videos hacen que la página ralentice a la hora de descargar. Pero si el video está dentro del servidor donde está alojado la página web, no es que no va a sufrir de ese problema, pero carga mucho más rápido. Mi recomendación siempre es que a las páginas solamente se le coloque un video, no cargarla de video, porque a la hora de lo que es el posicionamiento dentro de los buscadores se complica para lo que es el SEO. Así que deben de tomar eso en cuenta. Aquí yo voy a copiar la URL de lo que sería la dirección donde está ubicado el video. Voy a previsualizar la página y así se está viendo. Y aquí voy a aprovechar, me voy al escritorio desde aquí. Y en medio, que es donde tengo ubicado el video, le voy a dar un clic al video y esta URL que me aparece aquí es la que voy a copiar. La copio, vengo de nuevo aquí y las coloco en esta posición. Ahí, si se dan cuenta, se ve pequeño el video, pero todo tiene solución en esta vida. Vamos de nuevo aquí a lo que es opciones y en altura mínima vamos a trabajar con la altura y la posición del video. Ahí sería la adecuada en unos 649. Usted lo puede llevar a 650 píxeles, no hay ningún problema. Otra de las cosas vamos a actualizar es que vamos a colocar dentro de la sección, vamos aquí, vamos a colocar un título por aquí y vamos a colocar también lo que es un editor de texto. Vamos a colocarlo aquí abajo. Vamos a ver. Ahí se fue como para arriba. Vamos primero a trabajar con el título. Vamos a colocarle un clic. Y aquí dentro vamos a colocar el contenido que lleva el título. Muy bien, ahí lo coloqué. Déjenme eliminar este que se me duplicó. Este sería el título. Aquí se tiene un degradado que les voy a mostrar cómo se hace. Y el que faltaría sería la descripción, que también vamos a utilizar. Ahí la tenemos. Y le voy a explicar realmente qué fue lo que hice. Bien, si nos vamos a lo que es el área de título, aquí simplemente colocamos el título en el área, como su nombre lo dice, título. Y aquí manejamos lo que es el color del texto. Ese fue el color que utilicé. En lo que es tipografía, aquí el tamaño es 48 píxeles. En lo que es el peso, 600, lo que es negrita. Y eso fue todo lo que hice en esta parte. Pero para hacer ese como pequeño efecto como de aumento, yo vine aquí a lo que es el área de avanzado. Vamos a irnos a lo que es fondo. Y aquí en color
lo puse en esa opacidad. Y lo que hice fue que al pasar el cursor, que es aquí, lo dejé, trabajé con la transición aquí. También puedo colocarle un color, si así lo deseo, para que se vea un poco mejor así. Pero ya es, como siempre digo, a decisión de cada quien cómo lo quiera poner esa parte. Así que ya saben, en fondo, aquí podemos hacer ese pequeño efecto que al pasar el cursor se vea como si fuera un degradado. ¿Qué nos queda aquí? Agregar el botón. Vamos a agregar un botón. Vamos a soltarlo aquí mismo. Este botón. Vamos a ponerle contacto. Contáctanos. ¿Qué más le colocamos aquí? Vámonos de una vez hacia acá. Estilo. Vamos a centralizar. No, vamos a ponerlo aquí a la izquierda. Ok, la letra la voy a dejar en blanco. Lo que es el color aquí sí vamos a cambiarlo. Lo voy a dejar en rojo. Ahí. Y al pasar el cursor, vamos a ponerlo que me cambie. Vamos a buscar por aquí. Vamos a ver. Sí, ahí que me cambie a ese amarillo y el texto se quede en negro. Vamos a ponerlo aquí. Se quedaría así. Y ahí ya tenemos listo lo que sería nuestro header. Ahora debemos de revisar cómo se ve tanto en los móviles como en la tablet. Para ello nos vamos aquí donde dice modo adaptable. Y aquí se nos abre esta pequeña pestañita y vamos a ir revisando y vamos a ir colocando. Aquí, si se pueden dar cuenta, el video no se visualiza, pero eso lo solucionamos de una vez. Vamos de nuevo a la pantalla de escritorio, seleccionamos de nuevo la opción de contenedor y aquí me voy a dirigir a lo que es estilo. Y en estilo me voy a ir a esta opción, reproducir en móvil. La habilito, actualizo y ahora sí le doy a probar. Vamos a ver que ahí ya está corriendo en dispositivo móvil. Vamos a ver en tablet. En tablet también está corriendo sin ningún inconveniente. Y bien, muchachos, como pueden ver, así de fácil, en esos pasos que les enseñé, usted puede crear un giro con un video de fondo. Recuerden que más de un video no les recomiendo que coloquen dentro de la página para evitar que dure tanto para cargar. En otro video, si así ustedes lo desean, le puedo hacer esto, pero utilizando lo que es el carrusel de imágenes. Déjenmelo saber en los comentarios si están interesados en saber cómo realizarlo. Así que, como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Agradeciéndole a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.